Bueno, en el canto 19, el hijo de Martín Fierro cuenta cómo después de eso también anda como perdido, se enamora de una mujer eh, que no le corresponde y bueno, tiene que abandonar ese querer porque incluso lo toman como alguien que no tiene compostura, que cómo va a perseguir a una mujer, es una mujer viuda y bueno, tiene que le va mal en ese sentido, en el amor le va mal. Y también cuenta que en el primer contingente que arman en el poblado lo mandan a la frontera. Otro más que también pasa por las penurias de estar en el ejército. Esto dice el canto 20. Martín Fierro y sus dos hijos siguieron con alegría celebrando aquella fiesta. 10 años, los más terribles, había durado la ausencia, y al hallarse nuevamente era su alegría completa. En ese mismo momento, uno que vino de afuera a tomar parte con ellos suplicó que lo admitieran. Era un mozo forastero de muy regular presencia, y hacía poco que en el pago andaba dando sus vueltas. Aseguraban a algunos que venían de la frontera, que había pelado un pulpero, o sea, le había quitado el plata, en las últimas carreras. Pero andaba despilchado, o sea, andaba miserable, no traía prenda buena. Un recadito cantor, o sea, un recado, una montura, como un poco pobre, por eso dice cantor como algo humilde, un recadito cantor daba fe de sus pobrezas. Le pidió la bendición al que causaba la fiesta y sin decirles su nombre, les declaró con franqueza que el nombre de Picardía es el único que lleva. Y para contar su historia a todos pide licencia, es decir, pide permiso, diciéndoles que enseguida iban a saber quién era. Tomó al punto la guitarra, la gente se puso atenta y así cantó Picardía en cuanto templó las cuerdas. Bueno, Picardía, que es eh, personaje que pide permiso para cantar y contar su historia, bueno, cuenta que también vivió, que perdió a su madre muy chico, y que no pudo conocer a su padre, y que también andaba desamparado. Lo llevan a vivir con ellas unas tías y, y él era bastante rebelde porque sus tías eran muy religiosas y él hacía desastres a la hora de rezar y bueno, eh, se cansa, digamos, un poco de que lo maltraten o de que lo obliguen a hacer cosas que no quiere y se va, se cansa de los rosarios, de rezar y también anda como, como un poco perdido y empieza a, eh, a ser jugador, a jugar a las cartas. Pero para poder ganar empieza a hacer trampa. Entonces por eso lo empiezan a llamar picardía, porque empieza a quitarle la plata a la gente con trampa. Pero finalmente él reflexiona y dice esto. Es un vicio de mal fin el de jugar, no lo niego. Todo el que vive del juego anda a la pesca de un bobo y es sabido que es un robo ponerse a jugarle a un ciego. Es decir, de alguien que no sabe que le están haciendo trampa, es robarle, en definitiva. Y esto digo claramente porque he dejado de jugar y les puedo asegurar, como que fui del oficio, me cuesta aprender un vicio, más cuesta aprender un vicio que aprender a trabajar. Bueno, lo dice todo, creo en eso. Es eh, como que el juego no es bueno. Él ya ha dejado de hacerlo porque le parece que es robar. Bueno, en el canto 23, Picardía cuenta que, bueno, sus épocas de jugador y de cómo eh, hace trampa, que es
lo que hacía, y que se enemista con un oficial de la policía que era también bastante corrupto, y, y que además estaban como enamorados de la misma mujer, y este que tenía la autoridad un poco se abusa de eso, y, y lo empieza a perseguir a Picardía. También tiene problemas cuando en el canto 24 cuenta los problemas que tiene a la hora de votar, porque él tampoco quiere votar por quien le mandan votar, lo mismo que Martín Fierro. Entonces, por rebelde, finalmente también a él lo mandan a la frontera. En el canto 25 cuenta cuando arman el contingente para llevarlos a la frontera y cómo el, el comandante, creo que es, eh, no, este mismo oficial, que es el que los reúne, le empieza a decir a las personas que estaban ahí, que ya los habían reunido para llevarlos a la frontera, a los otros gauchos, les empieza a decir, bueno, a vos te llevamos por tal cosa, a vos te llevamos por tal otra, y malamente, ¿no es cierto? Y, y que a cada uno le dice las razones, siempre son razones desagradables, ¿no? Que este, por rebeldes o porque no cumplen sus deberes o porque en definitiva no hacen lo que ellos quieren, se los llevan a la frontera. En el canto 26 dice lo siguiente: cuando me llegó mi turno, dije entre mí, ya me toca. No sé por qué me asustaba, les aseguro que estaba con el Jesús en la boca. Me dijo que yo era un vago, o sea, este oficial, un jugador, un perdido, que desde que fui al partido, que fui a esa población, andaba de picaflor, claro, les gustaba la misma mujer, que había de ser un bandido como mi antecesor, o sea, que debe haber sido un bandido como su padre. Puede que uno tenga un vicio, dice Picardía, y que de él no se reforme, mas nadie está conforme con recibir este trato. Yo conocí que era el ñato quien le había dado los informes, o sea que era otra persona que también estaba enemistada con él, que le había contado a este oficial todas estas cosas para que le estaba diciendo. Me entró curiosidad, dice Picardía, al ver que de esa manera tan seguro me dijera que mi padre fue un bandido. Entonces lo había conocido y yo ignoraba quién era. Me empeñé en averiguarlo, promesas hice a Jesús. Tuve por fin una luz y supe con alegría que era el autor de mis días, el guapo sargento Cruz. Picardía es el hijo de Cruz y recién en este momento nos lo revela. Yo conocía bien su historia y la tenía muy presente. Sabía que Cruz, bravamente, yendo con una partida, había jugado la vida por defender a un valiente. Y hoy ruego a mi Dios piadoso que lo mantenga en su gloria, se ha de conservar su historia en el corazón del Hijo. Él al morir me bendijo, yo bendigo su memoria. Yo juré tener enmienda y lo conseguí de veras. Puedo decir antequiera que si faltas he tenido, de todas me he corregido desde que supe quién era. Es decir, él se enmienda de toda esta vida de trapisondas que tenía, porque sabe quién es su padre y se enorgullece de él y quiere ser un hijo acorde a ese padre. El que sabe ser buen hijo a los suyos se parece. Es decir, esto mismo de ser un hijo de tal padre. Y aquel que a su lado crece y a su padre no hace honor, como castigo merece de la desdicha el rigor. Con un empeño constante mis faltas supe enmendar. Todo conseguí olvidar, pero por desgracia mía, el nombre de Picardía no me lo puedo quitar. Aquel que tiene buen nombre, muchos disgustos ahorra. Y entre tanta mazamorra, o sea, entre tanto lío, no olviden esta advertencia. Aprendí por experiencia que el mal nombre no se borra. Picardía es también otro delincuente. Pero fíjense,
La peor delincuencia, de acuerdo a los personajes que se muestran acá, es la de la autoridad, porque esa es prácticamente por maldad y por dinero o por beneficios que no hacen mejor a nadie y que generan males a la gente más desprotegida. Pero Picardía, ahora que se ha redimido, es inimputable, no se le puede decir nada como delincuente. Martín Fierro es el arquetipo del gaucho, y si ha cometido delitos, bueno, es un personaje que de alguna manera se lo tiene allá arriba y algunos lo tienen como un valiente casi en la veneración. Por eso Picardía ha escuchado la historia de Martín Fierro y de Cruz, porque todo el mundo la cuenta. Entonces siempre los únicos delincuentes que no se salvan de nada son las autoridades, porque de alguna manera deberían ser buenos gobiernos y no lo son porque no quieren. No es que la desgracia o la vida los lleva a hacer cosas dentro del delito. Es porque realmente son unos corruptos y no tienen remedio. Bueno, en el canto 27, Picardía cuenta lo que vive en la frontera, que no es muy diferente de lo que viven los demás personajes en ese sitio. También cuenta de la corrupción, cuenta que no le pagan, cuenta que el gaucho ahí se marchita, viven como en la indigencia prácticamente, y es todo lo mismo que cuentan los demás personajes sobre ese sitio. Siempre es esta propuesta del gobierno, siempre es una desgracia para el gaucho. También describe lo que era la corrupción con las raciones de comida, que siempre se las quedaba a alguien y las vendían por otro lado, cosa que esto ha sucedido hasta no hace muchos años en nuestro país, en la guerra de Malvinas. Si quieren después les cuento sobre eso. Pero bueno, habla también de lo que las autoridades las autoridades militares hacían con la comida o lo que les correspondía a los soldados, se lo quedaban ellos, y no se los daban y los tenían prácticamente como animales. Se queja también él y denuncia esta situación del gaucho, que siempre los tienen a los palos, siempre los castigan, siempre tienen la maldad de las autoridades, siempre van sobre ellos, y las desgracias que tienen los gauchos provienen de los gobiernos. En el siguiente canto, que es el canto 29, dice lo siguiente: esto contó Picardía y después guardó silencio, mientras todos celebraban con placer aquel encuentro. Mas una casualidad, como que nunca anda lejos, entre tanta gente blanca llevó también a un moreno, presumido de cantor y que se tenía por bueno. Y como quien no hace nada o se descuida de intentos, como quien no quiere la cosa, pues siempre es muy conocido todo aquel que busca pleito, se sentó con toda calma, echó mano al instrumento, o sea, la guitarra, y ya le pegó un rajido. Era fantástico el negro. Y para no dejar dudas, medio se compuso el pecho, como diciendo, bueno, yo también quiero cantar. Era claro el desafío dirigido a Martín Fierro, porque claro, donde hay un cantor conocido y ya experimentado y alguien quiere cantar, de alguna manera está pidiéndole permiso o desafiando a ese que es el mejor. Era claro el desafío dirigido a Martín Fierro, hecho con toda arrogancia, de un modo muy altanero.
tomó Fierro la guitarra, pues siempre se haya dispuesto, y así cantaron los dos en medio de un gran silencio. Quedan los tres últimos cantos, que los podrán ver más abajo, y son muy interesantes, muy lindos. El canto en el que hacen este desafío que el Moreno le propone a Martín Fierro, realmente es muy hermoso. Yo les recomiendo que lo escuchen porque realmente es muy bueno. Creo que una de las mejores partes del poema, porque realmente es poesía. Y bueno, ya con estos cantos estaría terminado el Martín Fierro, que bueno, a mí la verdad es que he disfrutado mucho de leerlo, de explicarlo, porque me gusta mucho este poema. Así que nos vemos.